Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a desarrollar la clase 9 de infecciones virales y bueno, deseando que hayan tenido dentro de lo que cabe una feliz vacación, pero debemos de continuar. Vamos a hablar en esta ocasión de los influenzavirus y pues primero los influenzavirus o el influenzavirus es lo que nosotros comúnmente conocemos como virus de la gripe. Lo que vamos a aprender a través de esta clase es de que cuando hablamos de virus de la gripe, aunque lo decimos así en forma singular, cuando decimos virus de la gripe realmente existe no solo un tipo de virus de la gripe. Bueno, propiamente eh, no solo es que existen cuatro serotipos del virus de la gripe, sino que pues a su vez se van a subdividir por la presencia de ciertas proteínas como la que observamos acá, la neuraminidasa y la hemaglutinina, de manera que a su vez van a haber otras variantes, haciendo así que existan varios tipos de la gripe. Y también esto es lo que nos explicará o nos dará a entender de que precisamente gracias a estas variantes es que nosotros tenemos infecciones eh, cada año por el virus de la gripe o por los virus de la gripe, y por eso en el mismo año incluso podemos tener varios episodios de gripe, y esto está en relación a que, si bien es cierto, podemos generar inmunidad contra la gripe que me dio, por ejemplo, el año pasado. Para este año, si tengo otra vez contacto con el mismo virus, posiblemente sí tengo inmunidad. Pero como existen tantas variantes del virus, muy probablemente lo que pase es que me infecte con otra variante del virus. De manera de que voy a desarrollar siempre la enfermedad. Podría existir tal vez una inmunidad parcial, pero no se va a generar una inmunidad total porque es otra variante del virus. Entonces pueda que tenga sintomatologías leves. Pero si pues esta variante no produce ni siquiera una inmunidad cruzada, entonces posiblemente yo voy a desarrollar la infección en todo su esplendor, ¿ok? Dependiendo pues del grado de virulencia del virus que me ha infectado. Bueno, conociendo más sobre las características virológicas del virus, es un virus RNA de polaridad negativa. Lo que quiere decir, pues como todos los virus RNA, de que pues debería de sintetizarse su información genética y sus proteínas estructurales y nucleares en el citoplasma, pero aquí va a haber una variante con el virus de la gripe. El virus de la gripe va sí a necesitar entrar por los poros nucleares hacia el núcleo, porque va a necesitar ciertos elementos presentes en el núcleo de la célula para poder replicarse. Entonces es un virus RNA de polaridad negativa. Recordemos que los virus RNA de polaridad positiva son los que pueden funcionar directamente como ARN mensajero, y entonces ocupan directamente los ribosomas presentes en el citoplasma. En el caso del ARN de polaridad negativa, necesita pues convertirse por la acción de la ARN polimerasa en ARN de polaridad positiva para poder funcionar como ARN mensajero. Esto también pues es indicativo de que este tipo de virus no puede ser infeccioso solo en su característica de virión, es decir, no puede ser infeccioso solo como proteínas nucleares y material genético, porque pues necesita otros procesos para poder llegar a tener la capacidad infecciosa. Tiene pues 8 segmentos de RNA
de cadena única. O sea, es de una sola cadena el RNA. Es un virus envuelto, lo que quiere decir pues que pues se roba parte de la membrana citoplasmática de la célula que infectó y de la cual se aprovechó para poder replicarse. Entonces va a salir por un proceso de gemación, una forma de, pues, de exocitosis en la que pues se incorpora en la cara interna de la membrana plasmática para después salir en forma de brote, llevándose consigo parte de la membrana citoplasmática. Y para ello, previamente en su proceso de replicación, ha pues producido las proteínas como la neuraminidasa y la hemaglutinina que se expresan en la envoltura del virus porque las ha liberado previamente durante su fase de replicación, las ha liberado hacia la membrana citoplasmática de la célula para pues cuando se vaya el virión hacia la cara interna de la membrana nuclear, pues se pueda dar este brote y entonces el virus pueda liberarse de la célula, llevándose consigo la membrana que ya tiene incorporada entonces la neuraminidasa y la hemaglutinina, entre pues otras proteínas estructurales, y pues que van a funcionar en este caso como antígenos del virus. Hay 4 tipos de virus de la influenza. Hay A, B, C y D. El D es el más reciente que se ha descubierto. Los virus A y B de la influenza humana causan una epidemia estacional de la enfermedad. Y para que vayamos aprendiendo de una sola vez, los virus A y B son los únicos que tienen las propiedades virales, microbiológicas, para poder causar epidemias. Los otros, el C y el D, no tienen estas características y por ende no van a ser los que van a estar asociados a problemas de epidemias o pandemias. Específicamente, pues el único que va a estar asociado a procesos pandémicos va a ser el A, por sus características microbiológicas, y ya las vamos a ir viendo. Las infecciones por el virus de la influenza tipo C, por lo general causan una enfermedad leve, ¿ok? Y también eso que nos vaya quedando un poquito claro, en esencia, el virus tipo C de la influenza va a producir una sintomatología, una enfermedad bastante leve. Quien nos va a producir sintomatologías graves va a ser el A. Y ustedes se preguntarían, ¿por qué? Bueno, recuerden que ya, bueno, mencioné que genera pandemias y epidemias. Y mencioné en la diapositiva anterior que la característica de estos virus es de que mutan y por ende no nos permiten generar una inmunidad total contra ellos y por eso padecemos infecciones recurrentes por ellos. Ahora bien, el A es el que más muta y por ende no pues generamos una inmunidad efectiva contra las infecciones recurrentes que podemos tener por este grupo de virus. Entonces, básicamente para nuestro sistema inmunológico, cada vez que tenemos contacto con un influenza virus tipo A, es primera vez. Entonces, como no hay inmunidad, porque el sistema inmune lo considera que es primera vez que tenemos contacto con este agente etiológico, entonces la enfermedad se expresa en todo su esplendor. Ahora sí, también reconocer que la situación de las infecciones por los influenzavirus está más en relación a los daños que la misma reacción inmunológica producen en nuestro cuerpo y de ahí la sintomatología. Las infecciones por el virus influenza tipo C por lo general causan una enfermedad leve y se cree que no causan epidemias de influenza humana. Los virus de influenza D afectan principalmente al ganado y no se cree que puedan causar infecciones o enfermedades en los seres humanos hasta la fecha. Entonces nosotros vamos a hablar principalmente de los que sí sabemos al momento que sí causan influenza humana, que sería el A, el B y el C. El D hasta ahorita no se relaciona a infecciones en humanos, pero sí obviamente ya esto está más que comprobado. Ahorita el COVID-19 es un ejemplo de salto transespecie, es decir, de que pase un microorganismo
que antes era asociado solo a por ejemplo, un animal como el murciélago, y que pues ahora ya sí se pase entre los humanos, porque pues sufrió un salto transespecie al hacer un cambio genotípico que hizo cambios fenotípicos, y que eso le dio las características o propiedades para poder tener el tropismo con células humanas. Entonces, hasta ahorita el D no está relacionado con influenza humana, pero no se puede descartar tampoco la posibilidad que después el virus sufra alguna mutación, etcétera, etcétera. Pero por ahorita no. Entonces, dentro de las características virológicas de la influenza A, B y C, los que sí pueden infectar a los humanos, tenemos que el A y el B pues tienen 8 segmentos de genes, y como ya mencionamos, son RNA de polaridad negativa y de una sola cadena. El influenza tipo C pues tiene 7 segmentos de genes en las mismas características. Eh, ya he mencionado en otras clases también, pues a mayor cantidad o complejidad genética, pues mayor complejidad del microorganismo. Entonces aquí podríamos fácilmente valorar pues la diferencia en cuanto a carga genética se refiere, y pues lo que indica el grado de complejidad del microorganismo entre el A, el B versus el C. Estas características de las proteínas las vamos a ver más adelante, y comparten la mayor parte de las proteínas, y ustedes la que pueden ver que se diferencian sería en el A la presencia de la proteína M2, en el B la de la NB, y en el C la de la HF. No la vamos a ver específicamente en esta, porque esta proteína participa en el proceso de la infección de la influenza C, pero no en humanos. El rango de los huéspedes, ok, la influenza tipo A aparece tanto en los humanos como en los cerdos, aves, equinos y mamíferos marinos, como focas, entre otros. Ahora, el asunto está que esto va a ser de interés para nosotros conocer que influenza A está en otros animales, porque también dentro de la misma nomenclatura que vamos a ver más adelante, vamos a encontrar que si originalmente el influenza virus no era humano, sino que por ejemplo venía de aves, vamos a escuchar esa terminología o esa nomenclatura de gripe aviar o gripe porcina si venía de los cerdos. Entonces, porque pues de ahí provienen, no eran originalmente influenza virus humanos. El B sí es propio solo de los humanos, y el C es de humanos y cerdos. En cuanto a la gravedad, como ya mencionábamos, pues es más grave el influenza virus tipo A. El influenza virus tipo B es ocasionalmente grave, o sea, no todo el tiempo va a producir una gripe grave. Y la influenza C, ya habíamos mencionado, produce una enfermedad leve. En cuanto a potencial epidémico, ya había mencionado también, el A no va a generar las pandemias, por eso es de interés. Cuando se descubre que anda circulando alguna cepa de tipo A, hay que estudiarlos, seguirlos epidemiológicamente hablando, rastrearlos, porque pues son potenciales pandémicos, como la situación que tenemos actualmente. Y bueno, ya habíamos escuchado, pero que no se habían desarrollado, como con la gripe aviar y la gripe porcina, que pues aunque generaron alerta, no procedieron a mayores. En cambio esta, pues, pero esta pertenece a los coronavirus, que sí generó la pandemia. El influenza virus tipo B produce epidemias, pero no pandemias. El único que produce la pandemia es el A. Y pues el influenza C, que su evolución es más leve, pues va a producir una enfermedad mucho más leve también. Esto es lo que estamos hablando de la parte de la nomenclatura. Voy a ser claro en cuanto a que solo es para que tengan una idea de cómo es que esto se establece, pero obviamente nosotros no tenemos nada que ver con la asignación de un nombre. Esto quienes se lo tienen que saber pues son los virólogos, que sí están en contacto con descubrir nuevos microorganismos, eh, agentes etiológicos virales, y pues asignarles un nombre. A nosotros nos interesa solo conocer las partes que lleva el nombre, pues
para entender por qué se llama así o no se llama así. Y aún así existen, la verdad, algunas excepciones en las que no cumplieron la nomenclatura tal como es, sino que pues le pusieron de otra forma. Pero los CDC siguen una convención de nomenclatura aceptada internacionalmente para los virus de la influenza. Esta convención fue aceptada por la OMS en 1979 y publicada en febrero de 1980 en el Boletín Informativo de la OMS. El enfoque utiliza los siguientes componentes. Primero, el tipo antigénico, o sea, si es influenza A, B, C o D. Luego, el hospedador de origen, como mencionábamos, si es gripe aviar o si es gripe porcina, equina, etc. Y no se da una designación de hospedador de origen para los que son humanos. O sea, si es un virus influenza humano, pues no se dice nada, solo si es tipo A o B, pero no se dice porcino, bovino, etcétera, pues porque es humano directamente. Ejemplo, un virus procedente de los patos se llamó virus de influenza aviar, obviamente porque son patos, un ave, A, porque era de tipo A, hemaglutinina 1, neuraminidasa 1. Entonces, eh, así fue asignado su nombre. Después vamos a ver las otras partes, los otros elementos que están ahí a la par. El otro ejemplo, si fuese humano el virus directamente, pues no se le coloca humano. Se utiliza influenza estacional, que ya se sabe que es la de los humanos. Entonces se usa virus de la influenza estacional A, porque es del tipo A, H3, hemaglutinina 3, neuraminidasa 2. ¿Ok? Entonces, está claro esa parte. Bueno, luego el origen geográfico, por ejemplo, Denver, Taiwán, etcétera, que pues es lo que tenemos de ahí, lo que sigue, que es pues establecer en el nombre de dónde fue descubierto originalmente el virus. El número de la cepa, y eso pues es ya cuestión de los registros que se llevan microbiológicos específicamente en cuanto a este virus, pues asignarle un número y ese sería el número que le correspondería. El año de recolección de esa cepa, o sea, el año en el que se descubrió esa cepa y fue registrada esa cepa. Entonces, el año en el que registraron que esa mutación del virus ya existía. Eh, para los virus de influenza A, la descripción entre paréntesis de los antígenos pues corresponden a la hemaglutinina y a la neuraminidasa, que ya la voy a explicar más adelante. Entonces tenemos algo así, tal vez aquí se entiende un poquito mejor. No quise cortar allá la parte, yo sé que se ve cargada la diapositiva, pero no he querido cortar las nomenclaturas para que pues desde mi perspectiva se pueda entender quizás mejor. Entonces, volvamos. Por ejemplo, para la, que es el que puede llegar a causar pandemias. Entonces, se clasifican en función de las características del tipo, como ya habíamos mencionado, el lugar en donde por primera vez se aisló, el lugar geográfico, la fecha del primer aislamiento, junto también pues con el registro que se tenga del número o secuencia que llevan de los registros del virus y el año en el que se registra. Y la parte de qué variante de la hemaglutinina y qué variante de la neuraminidasa es la que está presentando este virus en cuestión. Entonces, ya voy a hablar sobre cuántos tipos de hemaglutinina y cuántos tipos de neuraminidasa. Y si se recuerdan en cuestiones de matemática, entonces aquí vamos a hacer pues, lo que se llaman combinaciones. Entonces, ¿cuántas combinaciones pueden salir si tengo tantas hemaglutininas y tantas neuraminidasas? Entonces, por ejemplo, una cepa actual del virus de la gripe se puede denominar A Bangkok 179 H3N2. ¿Qué quiere decir? Que es del influenza virus tipo A, que fue descubierto en Bangkok, que fue, pues, la fecha de descubrimiento fue el 1 del 79 y que pues tiene la hemaglutinina 3 y la neuraminidasa 2. ¿Ya? A eso se refiere. El, por ejemplo, con cepas del virus de la gripe B, que esto ya sabemos, pues solo afectan a los humanos, entonces quiere decir que
no hay un origen distinto al de influenza estacional, no puede ser bovino, porcino ni nada de eso. Entonces tenemos el tipo, el origen geográfico y la fecha de aislamiento, pero sin hacer ninguna mención específica a los antígenos de hemaglutinina y neuraminidasa, debido a que este virus no experimenta cambios antigénicos ni pandémicos como el virus de la gripe A. Recordemos que pues una variación en la estructura proteica del virus representa pues diferente vacuna, representa diferentes medicamentos que se puede utilizar. Entonces, para los casos que generan infecciones pandémicas como la influenza A, sí es importante conocer las variantes de estas proteínas para poder saber si la vacuna va a funcionar, si no va a funcionar, si hay que generar otra vacuna, el medicamento, etcétera, etcétera. Por eso es importante conocer las variantes fenotípicas de los microorganismos en este caso. Pero para los virus que nos generan mayores problemáticas de salud, que producen una enfermedad leve y que no tienen posibilidad de generar pandemias, pues realmente como es una enfermedad viral, pues solo se necesita hacer pues tratamiento sintomático y como cualquier otra enfermedad viral se va a autolimitar en términos máximos de 2 semanas. Y ahí tenemos también otra imagen procedente de la página del CDC, en donde pues explican también la nomenclatura para poder asignarle los nombres a los influenzavirus descubiertos. Vamos a hablar entonces sobre algunas situaciones importantes a conocer sobre esto. Hay más términos que se mencionan cuando uno estudia este tema, pero vamos a tomar los más importantes. En el recurso complementario, que es un video sobre este tema, también van a mencionar parte de estos elementos eh, y les invito a que lo observen. Los cambios antigénicos mayores, saltos antigénicos, se deben a la reorganización de los genomas de distintas cepas, incluidas las cepas animales, es decir, una especie de combinación o recombinación de información genética que pueden proceder de diferentes cepas, pues va a dar lugar a que pues se incorporen genes o se eliminen segmentos de genes que pues den propiedades y características distintas al virus, distintas a las que ya tenía. Y pues esa característica puede ser tan grande como la que le permite hacer un salto transespecie. Eh, por decir algo así, o sea, lo que ya vimos, un virus de la influenza A que estaba en patos, que el tropismo celular era hacia los patos, pero que pues al mezclarse el virus humano en el ambiente y el contacto estrecho con estos animales eh, y humanos, entonces estos virus humanos se mezclaron con los virus del pato y se puede dar esta recombinación o reorganización genética de los dos virus que se encuentran y obviamente esto dentro de una célula, estamos hablando dentro de una célula, y entonces eso da lugar a esto que se llama salto antigénico y que le va a proveer características completamente distintas o nuevas a este nuevo virus. Entonces eso se llaman cambios antigénicos mayores o salto antigénico. Este proceso solamente sucede con el virus de la gripe A. Con frecuencia estos cambios aparecen relacionados con la aparición de las pandemias. Al contrario que el virus de la gripe A, el virus de la gripe B es predominantemente un virus humano y no sufre estos cambios antigénicos. Es un virus muy estable. Aquí tenemos representado el proceso de replicación de los influenzavirus en términos generales. Y bueno, pues recuerden que estamos en la parte de microbiología y pues no estamos en fisiopatología o no estamos en bioquímica, sino que pues nos toca explicar la parte propia de microbiología, específicamente virología. Entonces, la parte que hice quizás explicando fisiopatología, eh, explicando inmunidad, explicando datos epidemiológicos,
y, y explicando hasta tratamiento. Lo hice en la lectura dirigida de las infecciones virales, de las ITS por virus. Entonces, pero esta clase como clase virtual, pues debe de contener solo la parte que corresponde a la parte microbiológica. Entonces, por eso siempre tengo que hablar sobre la parte de la replicación en este caso de los virus. Ya después veremos cuando pasemos a la parte de las infecciones bacterianas, pues hablar sobre lo que corresponde propio al metabolismo bacteriano. Entonces el primer paso de todos los virus siempre es la unión. Entonces, en este caso, la unión se da gracias a la interacción de los antígenos presentes en la superficie viral más ciertos receptores presentes en la membrana plasmática de las células. Entonces vamos a tener una endocitosis mediada por receptor. ¿Okay? Entonces, luego que se da la incorporación del endosoma al interior del citoplasma, pues se va a dar la unión también de la membrana del virus con la del endosoma por la participación de la acidez dentro del endosoma. Se va a hacer un cambio conformacional de la estructura proteica presente en la membrana del virus y se va a fusionar con la membrana del endosoma, permitiendo entonces que se libere el material genético. Como en este caso es un ARN en sentido, negativo, pues se necesita la participación eh, de la polimerasa para que se sintetice ARN en sentido positivo. Pero una característica que tiene el influenza virus es que a pesar de ser un virus ARN, va a necesitar incorporarse al núcleo celular a través del paso por los poros nucleares, y es aquí donde se va a sintetizar el ARN en sentido positivo. Entonces, cuando ya se sintetice, se dé la transcripción del ARN negativo al positivo y se constituye entonces el ARN mensajero. Este es el que se va a empezar a replicar por la maquinaria propia del núcleo, ¿verdad? Entonces, y pues se va a liberar y se va a producir como ARN en sentido negativo, que es el que necesita el virus. Entonces, otras proteínas se van a sintetizar, proteínas estructurales se van a sintetizar en el citoplasma celular y bueno, van a hacer el transporte vesicular, ya lo hemos mencionado en qué consiste, y si ustedes se pueden fijar en este apartado, ven de que las proteínas estructurales del virus son fabricadas y llevadas a cabo por transporte vesicular hacia la membrana celular. Y cuando ya estamos a la parte del ensamblaje viral, entonces ustedes pueden ver que sale el ARN de cadena simple en sentido negativo del núcleo y por gemación se une hacia la cara interna de la membrana celular, se genera el brote y de esa manera pues se libera el nuevo virus con sus, eh, con sus proteínas estructurales y nucleares. Para este caso funciona la neuroaminidasa para poder liberar al virus. Para poder entrar el virus ocupa la hemaglutinina. La hemaglutinina es la proteína de adhesión, es la proteína que le permite fusionarse con el receptor de la célula para poder incorporarse. Y es esta misma, la hemaglutinina, la que le permite liberarse del endosoma para poder liberar su carga genética viral. Y para poder liberarse por gemación y salir como un brote de la célula, quien participa es la neuraminidasa. Entonces la neuraminidasa es la proteína que le permite al virus liberarse del interior de la célula.
Y aquí tenemos más grande la estructura viral para que la podamos observar. Entonces aquí pueden observar, vamos a comenzar desde la parte más externa, tenemos la neuraminidasa, eh, tenemos la hemaglutinina, que están presentes en la membrana, en la membrana que recubre el virus que se la robó a la célula. Tenemos la polimerasa, que es la proteína que se va a encargar de sintetizar eh, o transducir la información genética del virus. Eh, ribonucleoproteínas, que son proteínas que se asocian al ARN. Una proteína matriz que recubre a la información genética. Bueno, y los segmentos que constituyen la carga genética viral, que en este caso son 8 para el A y el B, y 7 para el C. Y ahí estaba la bicapa lipídica. Entonces aquí vemos otra vez el proceso de incorporación del virus, endocitosis mediada por receptor, la formación del endosoma, la liberación del endosoma, la incorporación del ARN hacia el núcleo para que se dé la síntesis y replicación, la síntesis del ARN mensajero y la replicación de este ARN negativo de una sola cadena, la síntesis de las proteínas iniciales que serían las nucleares para que después se den las estructurales. Y bueno, entonces una vez que pues ya se tienen, aquí tenemos las proteínas tardías o también las estructurales, y bueno, vemos la participación a través del sistema de vesículas, transporte de vesículas, para después dar lugar a el brote. La hemaglutinina es una glucoproteína, o sea, una proteína unida a azúcar, presente sobre la superficie del virus que le permite unirse al ácido ciálico, que es el receptor en la célula, y fusionarse con la membrana de la célula huésped. La neuraminidasa, otra glucoproteína de superficie, elimina el ácido ciálico por acción enzimática y de esta manera promueve la liberación del virus desde la célula huésped infectada. Entonces la hemaglutinina le permite unirse y la neuraminidasa le permite librarse. Hay 18 tipos de hemaglutinina. Podemos abreviar hemaglutinina como H o HA y neuraminidasa como N o como NA. Van a encontrarlo de las dos formas. Por eso aquí los he puesto de las dos formas indistintamente, pues para que su cerebro capte que puede estar como HA o como H y puede estar como NA o como N nada más. Hay 18 a la fecha y esto pues ha ido cambiando. O sea, no es así que año con año salen nuevas, ¿verdad? Pero sí ha ido cambiando. Hace 5 años eran menos, ahora pues tenemos más. Se han ido descubriendo más y esto tiene que ver con que si hay cambio en el material genético, pues en torno a los genes que están para la síntesis de estas dos proteínas, pues la proteína puede cambiar estructuralmente hablando y pues obviamente bioquímicamente hablando. Entonces hasta la fecha hay 18 tipos de hemaglutinina descubiertos y 11 tipos de neuraminidasa, lo que origina 198 combinaciones posibles. O sea, yo puedo, por ejemplo, puede ser H1N2, puede ser H1N10, puede ser H17N3, o sea, esas son o sea, pueden ser las diferentes combinaciones posibles porque tengo 18 tipos de hemaglutinina y tengo 11 tipos de neuraminidasa. Ahí depende pues las que constituyan al virus, las que se forman a partir de la información genética presente en el virus. Aunque solo unas pocas son patógenas para el ser humano, porque recuérdense que la hemaglutinina es la que se va a unir al ácido ciálico de la célula, pues para poder fusionarse, o sea, para poder generar el tropismo celular. Dos conceptos más. La deriva antigénica o variación antigénica menor, que como ya la mencionábamos,
Representan mutaciones relativamente menores y progresivas en combinaciones preexistentes de antígenos de hemaglutinina y de neuraminidasa, que conducen al surgimiento frecuente de nuevas cepas virales. Estas nuevas cepas pueden causar epidemias estacionales, porque la protección por los anticuerpos generados por la cepa anterior es reducida. O sea, hay un grado de inmunidad, una inmunidad parcial, gracias a que ya existen en nuestro sistema inmunológico memoria sobre el funcionamiento de X o Y proteína antigénica, porque pues no ha sufrido un cambio estructural muy grande, por eso es una variación antigénica menor. Pero si el cambio antigénico se refiere al desarrollo relativo raro de nuevas combinaciones de antígenos de hemaglutinina o neuraminidasa, o ambos, estamos hablando de un cambio antigénico cuando eh, básicamente el antígeno cambió, pues, o sea, la variación genética fue tal de que la síntesis de esta proteína se ha hecho completamente distinta. Entonces, una neuraminidasa distinta o una hemaglutinina distinta. Entonces, ese es un cambio antigénico, o sea, mi sistema inmune reconoce ese antígeno como algo completamente nuevo. No reconoce ese antígeno como algo que ya haya visto antes. Entonces, eso es un cambio antigénico. ¿Qué resulta del reordenamiento de las subunidades en el genoma viral? Pues obviamente. El cambio antigénico puede producir pandemias, porque los anticuerpos contra otras cepas, resultado de la vacunación o de la infección natural, proporcionan poca o ninguna protección contra la cepa nueva. Es lo que nos pasó con Zika y chikungunya, pues son infecciones virales de las cuales nosotros teníamos cero anticuerpos, porque nunca las habíamos tenido en el continente americano. Entonces, nuestros sistemas inmunes no tenían ninguna referencia para estos antígenos. No así, por ejemplo, para dengue, como es endémico, todo el tiempo hay dengue en nuestro ambiente, entonces nuestros cuerpos tienen cierto grado de inmunidad. Entonces, aunque dengue produce una enfermedad mucho más grave, vemos que en nosotros, en nuestra región, no desarrollamos dengues tan graves y no lo vemos en tanta proporción como lo que vivimos con Zika y chikungunya, que prácticamente el 100% de la población se enfermó. Entonces, eh, igual, entonces para esto cuando existe un cambio antigénico, o sea, el antígeno es completamente nuevo, mi sistema inmune no tiene nada de referencia. Entonces, la enfermedad se produce en su máximo esplendor y todos la vamos a padecer. Mientras que si la variación antigénica es menor, o sea, solo se da un pequeño cambio del antígeno, entonces mi sistema inmune lo reconoce. Tal vez no se puede defender al 100%, pero algo de defensa se logra tener. Entonces la enfermedad no se expresa en su máximo esplendor. Bueno, para resumir un poquito sobre lo de la patogenia. El periodo de incubación va de 1 a 4 días, lo que quiere decir que tenemos un periodo de incubación muy, muy corto. El virus, al entrar pues, por vía aérea, a través de las gotitas respiratorias de personas infectadas, o que tengamos contacto, que es posible, pero pues tiene que ser algo bastante rápido, que una persona estornude en la mano y toque un picaporte y que nosotros después, casi inmediatamente después lo toquemos. Sí podemos contaminarnos por fomites, pero que tengan pues una carga viral bastante grande, como en este caso que acabo de mencionar, o sea, está recién contaminado, entonces no se ha terminado de evaporar las gotitas respiratorias, así que si yo toco ese picaporte recién contaminado y luego me llevo las manos a las mucosas, a mi cara, entonces sí me puedo contaminar por fomites. Entonces, si una persona estornuda y yo inhalo porque estoy platicando con esa persona, o me está hablando de frente, o estamos muy cercanos, o son parejas y se besan, etcétera. Entonces, el virus entra hacia la mucosa bucofaringea y entonces el virus va a penetrar hacia estas células de las vías respiratorias superiores. La neuraminidasa se va a encargar de reducir el moco porque funciona como una enzima y va a reducir el moco que protege las células de la vía respiratoria. Entonces, al eliminar, al diluir el moco, al romperlo, entonces quedan expuestos los receptores
de ácidos siálicos presentes en las células. Y de esa manera la neuraminidasa va a poder unirse al receptor, la hemaglutinina va a poder unirse al receptor y entonces va a poder introducirse por endocitosis mediada por receptor a la célula. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el virus va a, después de su fase de eclipse y iniciar pues el proceso de liberación y pues va a generar destrucción de células. Esta destrucción de las células por los brotes que implica llevarse consigo parte de su membrana celular, entonces va a generar de que se presenten las sintomatologías como parte de la reacción del sistema inmunológico ante la destrucción por infección de múltiples células. A su vez, esta destrucción de capas de células de la vía respiratoria va a favorecer a que otros microorganismos que pues inhalan al momento pues, del proceso de la respiración y presentes en el aire, los microorganismos, se incorporen y en un tejido debilitado porque las células han muerto y el moco ha sido destruido por la neuraminidasa, entonces se van a producir las infecciones secundarias. Después de un tiempo, como es una infección viral, se da la recuperación. Entonces esto va a ser aproximadamente en un mes y esto va a variar, pues obviamente según el sistema inmune, las condiciones, el tratamiento y el tipo o cepa de virus que nos haya infectado. Vamos a hacer todo lo que hemos visto o lo que ya se esperaría que sea comprendido. Pero esta parte se la voy a dejar aquí a ustedes para que puedan pausar el video y ustedes por favor leen los cuadros a detalles porque es lo que ya hemos mencionado y explicarlo solo hace más largo el video y más pesado y eso cuesta más para trabajarlo. Entonces ustedes aquí en este momento pausen el video y lean la retroalimentación. Esto es lo que estábamos hablando sobre la parte de la composición estructural del virus. La hemaglutinina, la proteína que nos va a ayudar a unirnos, la proteína que le va a ayudar al virus a unirse al ácido siálico de la célula. La neuraminidasa, que es la proteína que le va a ayudar uno a destruir el moco de las vías respiratorias para poder hacer que las células expresen los receptores a los que se va a unir la hemaglutinina, que también le va a ayudar para liberarse del endosoma. Y pues tenemos otras proteínas que no van a ser de mayor interés para nosotros en este momento porque lo que nos interesaba más era conocer lo de las variantes del virus. Pero igual, las características de todos los virus es que su material genético es capaz de traducirse en elementos que son estrictamente necesarios. No hay gen que no sea de utilidad para el virus. Fin de la clase virtual 9.